Vamos a hablar ahora de un tema importante de la salud porque también es preocupante. Cada año en el Perú se están diagnosticando alrededor de 1.800 casos de cáncer de hígado, una enfermedad que realmente avanza y también es silenciosa. Para hablar más sobre este tema, cuáles son los síntomas, qué es lo que lo puede originar, estamos ya aquí en nuestros estudios con la doctora Margarita Ung. Ella es del Policlínico Rizo, quien viene aquí precisamente para darnos explicaciones de esta enfermedad, pero también recomendaciones a todos nuestros televidentes. Doctora, bienvenida aquí a los estudios de Más que Noticias. Para comenzar, ¿qué es el cáncer de hígado y cómo se manifiesta? Buenas tardes, Cintia, gracias por la invitación. Bueno, el cáncer de hígado básicamente es un cáncer que se desarrolla sobre un hígado crónicamente enfermo, ¿no? Vale decir, en un hígado que ha ido evolucionando en el tiempo y ha tenido un daño crónico, ¿no? ¿Quiénes son susceptibles a tener esta enfermedad? Lo más común son los pacientes que han consumido alcohol, pero también tenemos a los pacientes que son portadores de enfermedades crónicas virales, principalmente la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Qué es lo más importante del cáncer de hígado? Pues reconocer cuándo hay factores de riesgo, ¿no? Eso es importante porque incluso se mencionaban algunos expertos que el hígado graso también puede ser un factor de riesgo y muchas personas no lo saben. ¿Cuáles son estos factores? Exactamente. Antes se atribuía solamente la cirrosis hepática de causa alcohólica, por ejemplo, atribuible al cáncer de hígado o al hepatocarcinoma. Pero actualmente se ha visto que factores de riesgo como la obesidad, el tener diabetes, por ejemplo, el tener elevación de triglicéridos y de colesterol, puede desarrollar una esteatosis hepática o un hígado graso. Claro, puede ir malogrando nuestro hígado. Exactamente. Con el tiempo causar una fibrosis, una pérdida de la elasticidad normal del hígado y con esto llevarnos al hepatocarcinoma eventualmente, ¿no? Ahora, se está hablando de este tema porque es una enfermedad silenciosa, doctora, ¿cierto? ¿Presenta síntomas cuando uno ya está en los niveles de la enfermedad más extremos? Exactamente, ¿no? Lamentablemente el hepatocarcinoma no da síntomas, ¿no? Entonces lo importante y el mensaje para la población quizás es identificar si yo tengo esos factores de riesgo, como cuáles, principalmente la obesidad de tipo central, la que se desarrolla en el abdomen, los pacientes que han tenido o son portadores de hepatitis, principalmente la hepatitis B y la hepatitis C. Aquí cabe recordar que la hepatitis C tiene cura, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante hacerse un screening, un despistaje de estas enfermedades. La hepatitis B, si bien es cierto, no tiene cura, pero tiene unas vías de tratamiento que pueden hacer que la enfermedad se estacione y no desarrollar hepatocarcinoma. Ahora, el tema también de la cirrosis. Muchos ya lo asocian a que si tiene cirrosis definitivamente va a tener cáncer. ¿Esto es cierto o es un mito? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. La cirrosis puede ser causada, como ya estamos mencionando, por estas enfermedades que son de tipo crónica en algunos casos. Y no necesariamente todas las cirrosis van a cáncer de hígado. Es importante que el paciente que es portador de una cirrosis se controle regularmente para evaluar si es que pueden aparecer lesiones mínimas, pequeñas, y sobre estas darles algún tratamiento si es que fuera el caso, ¿no? Ahora, cuando uno ya presenta la enfermedad avanzada, ¿cuáles son los síntomas que se registran que el paciente pueda detectar y decir, quizás estoy desarrollando un cáncer e ir inmediatamente? Claro, como comentábamos, en realidad el hepatocarcinoma ya da síntomas cuando ya está muy tardío. ¿Y cuáles son estos? Estos pueden ser principalmente cansancio. Algunos pacientes atribuyen el cansancio, qué sé yo, a que no han dormido, a que no se están alimentando adecuadamente, pero los pacientes pueden tener, de acuerdo al tamaño que puede ser variable del tumor, un dolor en el lado derecho superior del abdomen. Pueden tener ictericia, lo que nosotros notamos como una coloración amarilla, cansancio, astenia, dolor abdominal, en algunos casos vómitos, náuseas, etcétera, ¿no? Son síntomas muy inespecíficos. Ahora, una vez que se detecta, este es un mensaje también importante porque muchos creen que no hay un tratamiento que logre salvarlos. En ese caso, en realidad, cuando el cáncer ya está presente, establecido como un cáncer avanzado, en realidad lo que se hace es estadiarlo, ¿no? Para ver en qué momento está, si es que tiene otras lesiones secundarias, donde las células malignas hayan invadido otros órganos, por ejemplo, y de acuerdo a eso dar tratamientos paliativos, ¿no? Ahora,
Hay posibilidad de curación cuando el cáncer por algún hallazgo se detecta tempranamente con lesiones menores de 2 centímetros. Definitivamente la terapia indicada es la resección, vale decir la cirugía. Y por supuesto, en algunos casos, si es que lo amerita, el trasplante hepático, que sería la cura definitiva, ¿no? Es cuando se le encuentra el cáncer localizado. Exactamente, ¿no? Claro. Hay otros tipos de tratamiento, la quimioembolización, otros tipos de tratamiento, pero que en realidad no han demostrado mayor eficacia cuando el cáncer ya está, digamos, de buen tamaño, ¿no? Claro, y lo importante aquí la prevención, porque realizándote estos chequeos, cuando tienes, por ejemplo, para detectar el tema de la obesidad, de la diabetes, son pacientes vulnerables a desarrollar este tipo de cáncer, realizándose el chequeo, es que se podría encontrar un tumor en un estadio temprano. Exactamente. Lo más importante quizás es recomendarle a la población que se hagan despistajes, ¿no? Anualmente. Este cáncer lo sufren ligeramente más los varones y los mayores de 60 años. Ya. Entonces, en todo paciente que tenga estos factores de riesgo como obesidad, diabetes, haber sido portadores de hepatitis, hacerse un despistaje, acudir al especialista y cada cierto tiempo evaluar a través de un perfil hepático, evaluar la función del hígado, ¿no? Recordemos que el hígado tiene descritas más de 700 funciones. Claro, es un órgano primordial, Exactamente, ¿no? No podemos vivir sin una reserva hepática funcional adecuada, entonces hay que cuidar este hígado, ¿no? Puede ser que si tenemos lesiones pequeñas haya todavía una reserva, existe una reserva que nos pueda todavía hacer funcionar para poder llevar una vida medianamente Pero normal. usted ha hablado del perfil hepático, eso, ¿qué? El ciudadano que quiere, nos está escuchando, dice, me voy a hacer un chequeo. ¿Qué chequeos son necesarios para poder descartar un cáncer de hígado y a partir de qué edad usted lo recomienda? Ya, como le decía, en general, en todo paciente en realidad todos los pacientes que han tenido antecedente de enfermedad viral, de hepatitis viral, tienen que hacerse un screening anual, por lo menos, del hepatograma, ¿no? O del perfil hepático, lo que llamamos los médicos. Ahí se va a ver reflejada alguna alteración y esta alteración podemos irla estudiando en profundidad para ver si se trata de una afección tumoral, ¿no? Otro de los estudios que nos sirve mucho es la ecografía, digamos, y es un estudio relativamente sencillo, no traumático, cómodo, no es invasivo, es rápido. Un buen ecografista, un buen radiólogo puede darnos detalles de la constitución del hígado. Digamos que la ecografía es la foto del hígado, claro, pero la función nos la va a dar las pruebas sanguíneas, ¿no? Ah, perfecto. Y eso es en las personas que ya han tenido, bueno, la enfermedad de hepatitis, pero en una persona que no ha tenido una enfermedad de tanto de hepatitis A, B o C, y no tiene tampoco problemas de repente con el alcohol, como lo asocian el tema de la cirrosis, ¿a partir de qué edad debería chequearse y pedir este perfil hepático? A partir de los 40 años es lo recomendable, ¿no? No solamente para cáncer de hígado, sino para otros tipos de... Bien, doctora, finalmente las recomendaciones que le da al público respecto a este tema, porque es una enfermedad que está avanzando y que cada vez está causando más muertes aquí en el país al detectarse en estadios muy ya invasivos que no tienen cura. Exactamente. Bueno, las recomendaciones en general es insistir a la población en que se hagan un despistaje de hepatitis virales y periódicamente acudir a su gastroenterólogo para que le hagan una ecografía, quizás de rutina, estudios de colesterol, despistaje de diabetes. Si tengo familiares con diabetes, prestar atención a eso, porque lo más probable es que tengamos una genética que podamos heredar y eso a la larga, con el tiempo, conllevar a cirrosis hepática y con ello a hepatocarcinoma, junto con otras enfermedades, ¿no? Efectivamente, lo importante aquí es la prevención, ¿no? No recién preocuparnos una vez que está detectada la enfermedad, sino prevenir. Muchísimas gracias, le agradecemos a la doctora Margarita Jun por la explicación que nos ha dado respecto a esta enfermedad, y ya lo saben, a partir de los 40 años entonces todos a preocuparnos de realizarnos este chequeo. Ahora nos vamos rapidísimo a una pausa comercial, pero volvemos por supuesto con más noticias.